Ya, muy bien. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con este tema importante, interesante de lo que es la dinámica. Entonces, antes de iniciar, vamos a analizar el siguiente caso, que se nos muestra a continuación. Entonces, ahí puedes observar que debido al choque, el automóvil detenido empieza a moverse, mientras que el vehículo posterior es forzado a detenerse. O sea, el que está atrás es forzado a detenerse. Sin embargo, el conductor tiende a seguir desplazándose. Entonces, este fenómeno, como muchos otros, demuestra que, ¿qué cosa nos demuestra? Nos demuestra que en forma natural todos los cuerpos tienden a conservar su estado inicial de reposo o de movimiento, que a esa propiedad se le conoce o se le denomina como inercia. Eso es el famoso inercia. Entonces, ¿qué cosa es la inercia? Es una propiedad que todos los cuerpos tienden a conservar su estado inicial de reposo o de movimiento. Entonces, viendo esa situación, vamos a ver un poco más. Analicemos algo más. ¿Qué diremos? Entonces, cada cuerpo manifiesta su inercia. Cada cuerpo manifiesta su inercia de diferente intensidad, lo cual puede verificarse cuando empujamos un portón, por ejemplo, nos dice, o una ventana, o cuando deseamos detener un automóvil o una pelota. Hay diferencia, claramente, hay diferencia. Entonces, es evidente que cada cuerpo se caracteriza por una cierta cantidad de inercia, y ello se hace con la masa. Ello tiene que ver con la masa, nos quiere decir. Entonces, ahí por eso nos dice masa e inercia. La masa es una magnitud escalar que mide la propiedad de la inercia. En el sistema internacional, la unidad de la masa es el kilogramo. No te olvides. Entonces, la masa es una magnitud inicial que mide la inercia, ¿no? Entonces, ¿qué diremos? Hacemos un comentario. A mayor masa, mayor inercia, podemos decir. Y oposición al cambio de velocidad también será mayor. Comentario final. ¿Qué nos decía Galileo? Galileo, el comentario de Galileo Galilei, también aportó experiencias objetivas sobre la inercia de los cuerpos e ideas como cuáles, a ver, dice, si un cuerpo no interactúa con otros cuerpos, el primero estará con movimiento rectilíneo uniforme y conservaría su velocidad en forma indefinida. Pero Isaac Newton profundiza los estudios de Galileo y formula la primera ley dentro de la dinámica, ¿no? Es así donde ya aparece la primera ley, pero de acuerdo a los estudios, esta primera ley nace dentro de la dinámica. Muy bien, entonces vamos con la primera ley de Newton o principio de inercia. Primera ley de Newton o principio de inercia. Dice, si un cuerpo se halla en reposo, continuará en reposo. Y si está realizando MRU, continuará con MRU, a no ser que sobre él actúe una fuerza y modifique dicho estado. Eso se trata la primera ley de Newton o principio de inercia. Vamos a ver ejemplos. Veamos un ejemplo más de inercia en un sistema mecánico para comprobar el movimiento de rotación del planeta de la Tierra, ¿no? Entonces, ese es el famoso péndulo de Foucault, ¿no? Entonces, con esa experiencia se demuestra, pues, el movimiento de rotación del planeta Tierra, ¿no? Que está girando. Con ese péndulo, entonces, ¿cómo funciona esto? Pues cuando se suelta,
Esto va girando y cada vez va cambiando de posición este péndulo. Y con esta experiencia se demuestra que la Tierra está en movimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, ese péndulo oscila en el mismo plano. Pese al giro de soporte o la base del sistema, podría ser que la superficie de la Tierra, ¿no? O sea, el efecto de la inercia del péndulo afectado por la fuerza de gravedad y tensión del hilo, ¿no? Contenida sobre el plano de oscilación. Entonces, este es el primer experimento para comprobar el movimiento de rotación del planeta Tierra. Ahora vamos a ver lo que es sistema de referencia inercial. Eso es un sistema de referencia inercial. Ya vamos a detallar claramente eso. ¿Qué cosa es un sistema de referencia inercial? Los sistemas de referencia en las cuales cumplen las leyes de Newton, quiere decir. O sea, en este sistema se va a cumplir las leyes de Newton y va a tener ciertas partes. Entonces, SR es el observador, donde va a estar el eje de coordenadas y el cronómetro, que asumiremos por defecto. En nuestro planeta o cualquier sistema de equilibrio mecánico de traslación ubicamos en la superficie terrestre. No te olvides lo que es un sistema de referencia inercial. No te olvides. Es un sistema donde ahí se cumplen las leyes de Newton. Bueno, ahora sí, con esa referencia ingresamos a lo que nos toca trabajar. Dinámica lineal. Dinámica rectilínea también conocida. Entonces, esto es parte de la física, ¿no? Que estudia las causas que se originan los cambios que la velocidad experimenta, ¿no? Los cuerpos. O sea, en otras palabras más simples, la dinámica rectilínea se preocupa por lo que es la causa física y el efecto, ¿no? Causa y efecto. Acá sí podemos saber cuál es la causa por lo que un cuerpo cambia de velocidad. Entonces, ya habíamos hablado de la inercia, hagamos un ejemplo claro para comprender dos casos lo que es inercia. Si tal vez no me ha quedado claro con lo que era anterior. Entonces, este experimento es bastante también conocido. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando un cuerpo no está en reposo, entonces, si alguien no lo mueve, se va a mantener en reposo, ¿no? Entonces, eso es la inercia. Pero, ¿qué pasa si comienza a moverse el automóvil? Entonces, va a haber inercia, ¿no? Va a existir ahí la inercia. Dice, ¿ves? Cuando un cuerpo está en reposo, manifiesta una tendencia a mantenerse en reposo. En palabras simples quiere decir, si este carro y las personas que están adentro están en reposo, tienen esa tendencia de estar en reposo, lo cual también se puede entender como una oposición a cambiar de estado de reposo, ¿no? Entonces, si tú has observado cuando el bus acá se mueve, comienza a moverse a toda velocidad, imagínate, ¿qué pasa con las personas? Su cuerpo se va hacia atrás, ¿no? Entonces, ahí está esa tendencia que nos indica que hay una oposición a cambiar de movimiento. Y eso es la inercia. Eso es la inercia. Otro. Ahora, ¿qué pasa cuando ya un cuerpo está moviéndose? Ya el cuerpo ya está moviéndose. Manifiesta una tendencia de mantener el estado en movimiento. Ya está moviéndose tanto acá la persona que está dentro del móvil como el móvil. Lo cual dice, podemos entenderlo también como una oposición a cambiar de movimiento.
O sea, también hay una oposición a detenerse o a cambiar a otro tipo de velocidad. Entonces, a eso se le llama inercia. Entonces, ¿qué pasa si está yendo a cierta velocidad y se detiene de pronto? Las personas se van hacia adelante. Ahí está esa tendencia a no querer cambiar de movimiento. Entonces, en resumen, diremos que la inercia es una propiedad de los cuerpos que mantienen, ¿no? Que manifiesta una oposición. ¿Ve? Esa oposición es una oposición natural, porque el cuerpo que se vaya adelante es natural y es espontánea, a cambiar su estado mecánico, ya sea de reposo o ya puede ser en movimiento. Eso es inercia. Entonces, ahora sí, una vez entendido eso, hablemos de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es una ley fundamental de la mecánica. ¿No? Analicemos la siguiente situación. Tenemos ahí un cable suspendido. Entonces, cuando el cable está suspendido, va a actuar diferentes fuerzas, como en este caso es la tensión y la fuerza de gravedad. Ya que este sistema no se mueve, entonces, ¿debido a qué no se mueve ese sistema? En conclusión, debido a que no hay aceleración, por lo cual eh, la velocidad resultante va a ser cero. Entonces, pero ¿qué sucede? A este mismo sistema le cortamos la cuerda. Si cortamos la cuerda ya no va a estar en reposo como está aquí. Se va a comenzar a mover el bloque. Entonces, fácilmente te vas a dar cuenta que de lo que estaba con una velocidad inicial cero, cambia su velocidad. Pero el peso va a seguir manteniendo. Pero como has hecho el corte, cambia de velocidad. Aquí la velocidad era cero, pero cuando ya el bloque comienza a moverse, la velocidad cambia. Ya no va a ser cero, va a ser cierta velocidad. Lo único que podemos decir es que esa velocidad 1 es diferente de 0. Entonces, si hay un cambio de velocidad, significa que la aceleración ya no es 0. Significa que va a haber aceleración, porque sabemos por MRV que es la aceleración, es el responsable de cambiar la velocidad. Pues acá la conclusión sería que existe aceleración y esa aceleración es diferente de 0, por lo tanto la fuerza resultante también es diferente de 0. Presentamos una segunda situación, primero para una superficie lisa, suavecita. Lanzamos un bloque, ese bloque en todo momento va a experimentar, debido a pesar que es suave, va a haber una reacción y va a haber un peso. Pero se puede observar que su velocidad no cambia. Su velocidad no cambia. Entonces, ¿por qué no cambia como aquí, no? En un primer caso es cuando estaba en reposo, un segundo caso es cuando la velocidad no cambia. Entonces, si la velocidad no cambia, es porque también la aceleración acá no existe aceleración. La aceleración es cero. Por lo tanto, la fuerza resultante también es cero. Pero, ¿qué pasa si trabajamos en una superficie áspera, rugosa? Entonces, lanzamos el mismo cuerpo. También va a estar sujeto a la misma velocidad incluso. Pero, en un momento dado, por ser una superficie áspera, se va a detener. Se va a detener. Y eso me conlleva a decir que hay una desaceleración hasta que se detenga. Cuando se detiene su velocidad cero, de una cierta velocidad se ha convertido a velocidad cero. Entonces, deducción, hay una desaceleración. Entonces, en conclusión, la aceleración acá ya no es diferente de cero, por lo tanto, la velocidad resultante también va a ser igual, diferente de cero. Entonces, concluimos. Conclusión final.
cada vez que sobre un cuerpo existe o se mantiene una fuerza resultante, o sea, cada vez, por ejemplo, en este caso hay fuerza resultante, acá también hay fuerza resultante. Este experimenta una aceleración paralela a dicha fuerza. Si hay una fuerza resultante, va a tener una aceleración paralela a dicha fuerza resultante. Acá tengo la aceleración, entonces la fuerza resultante también va a estar en la misma dirección paralela a la aceleración. Entonces, esa es la primera conclusión que podemos ver. Acá tenemos conclusiones finales, puedes observar la fuerza resultante y la aceleración paralelas, fuerza resultante y aceleración paralelas. Matemáticamente lo escribimos, pues la aceleración es paralelo a la fuerza resultante. Vamos con otra deducción, ahora cuantitativa, viendo ya las cantidades. Si tenemos masas iguales, ¿qué podemos concluir? A masas iguales, tú vas a requerir, ¿qué cosa? Mayor, menor fuerza. Analicemos con diferentes fuerzas para verificar qué se cumple. Estamos trabajando a masas iguales. Entonces, ¿qué sucede con la aceleración y la fuerza a masas iguales? Entonces, a ver, si acá lo empujas, estamos trabajando con masas iguales, ¿ah? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer el análisis a masas iguales. Y ya, acá está. Tenemos ahí la fuerza que le vamos a imprimir a cada uno de ellos. Puede ser debido al motor, no sé. Ya, imagínate, a ver acá, 40 newtons, una fuerza de 40 newtons. Si acá lo imprimo 80 newtons, ¿qué va a suceder con la aceleración? Si no entendemos con aceleración es el cambio de velocidad, ¿qué va a pasar? Entonces, a donde tú aplicas mayor fuerza, va a haber mayor aceleración. Más aceleración, más rápido se va a mover. Menor fuerza, menor aceleración. Entonces, la deducción cuantitativa aquí sería que entonces la aceleración y la fuerza son directamente proporcionales. ¿Cómo así, profesor? Claro, si tú le das más fuerza, más rápido se mueve. Si le das poca fuerza, menos se mueve. Entonces, aceleración es directamente proporcional, ¿no?, a la fuerza. Primera deducción, a masas iguales. Ahora vamos a ver a fuerzas iguales. A ambos se le va a aplicar ahora la misma fuerza. A ambos se le aplica la misma fuerza. Ya imagínate que lo aplicamos 40 newtons de fuerza y aquí también 40 newtons de fuerza. Pero ya estamos trabajando, ya no son a masas iguales. Entonces, claramente, si yo tengo mayor masa, aquí, acá es menor masa, puedes observarlo claramente. Estamos analizando a misma fuerza. Entonces, ¿qué dices? A mayor masa, menor aceleración. Pues imagínate, estás empujando a la misma fuerza. Entonces, si acá lo empujas con 40 newtons, lento se va a mover porque es grande. Si acá lo empujas a 40 newtons, se va a mover más rápido porque es menor masa. Entonces, analicemos, ¿ah? Mayor masa, menor, ¿qué cosa? Aceleración. A mayor, o acá a menor masa, mayor aceleración. Entonces, la aceleración acá es inversamente proporcional a la masa. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Lo que va a suceder es cuando uno de ellos aumenta, el otro disminuye. Hay mayor masa, va a moverse menos, lento. Menor masa,
más rápido. ¿Ves? Aceleración es inversamente proporcional a la masa. Entonces, de estos dos, fusionándolos de 1 y 2, llegamos pues a la segunda ley de Newton, donde la aceleración es la fuerza resultante sobre la masa. Y aquí lo tenemos ya en palabras, la segunda ley de Newton. Mira, todo lo que se ha hecho no es cosa de otro mundo. Vamos a borrar, a ver, esta parte entonces. Borramos. A ver, por ejemplo, acá hemos sacado que son directamente proporcional, acá inversamente proporcional. Y esto en realidad es la fusión de 1 y 2. A ver, toda fuerza no equilibrada produce sobre un cuerpo una aceleración, ahí está, en su misma dirección. Eso era la deducción cualitativa, ¿no? Cuyo tamaño es proporcional. Cuando dice proporcional, quiere decir directamente proporcional a la fuerza, ahí está. O sea, la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su inercia, o sea, a su masa. Ya está, entonces, la segunda ley de Newton, enunciado. Entonces, puntos finales nomás ya, de lo que se va a trabajar. Aquí está en resumen de lo que hemos analizado, las mismas fuerzas, y en este segundo caso también de lo que hemos analizado, y verificándose a esa ley, ¿no? Despejando ahí sería fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Entonces, ya ampliando ya nuestro conocimiento, la fuerza resultante significa, y esto es lo importante, fuerza resultante significa sumatoria de fuerzas que van a favor de la aceleración menos sumatoria de fuerzas que van en contra de la aceleración. Eso significa la fuerza resultante. Entonces, no olvidarnos eso nada más. Entonces, con esas vamos observaciones finales. Primera observación, lo que se te acaba de aclarar. Fuerza resultante significa sumatoria de fuerzas que van a favor de la aceleración menos sumatoria de fuerzas que van en contra de la aceleración. Utilizando ese criterio, esto se llega a demostrar. Para los que les gusta formulita, ahí está. Aceleración en un plano inclinado, pero no tienen que actuar ninguna fuerza, solamente el peso. La aceleración en un plano inclinado en forma general es G seno de θ. Tercero, ya está acá también para los que les gusta fórmula, a ver, que solamente, a ver, sobre un plano, por ejemplo, sobre un plano se lanza, sobre un plano áspero, se lanza un cuerpo, ¿cómo se halla la aceleración? También fácil, la aceleración es esta U por gravedad, para los que les gusta fórmula. Pero ya sabes que la eficiencia de las fórmulas es que si hay algo, alguna otra cosita, ya cambia las cosas. Y para poleas también, ya deducido, se cumple, usted sabe eso ya. Y también se puede deducir de manera rápida. Por ejemplo, si este bloque se mueve con una aceleración de 2A, este bloque se mueve con la mitad, ¿no? Que puede servir para hacerlo rápido. Muy bien, vamos entonces con una aplicación número 1. Ahí lo tenemos. Ya está. A ver, dice, se aplica una fuerza de 40 newtons sobre los bloques. Los bloques son lisos, son suaves, de 3 kilogramos y 5 kilogramos. Hallar el módulo de la aceleración que adquiere. Entonces, normalmente tú lo que vas a hacer es el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Acá va a tener un peso, acá también va a tener otro peso, va a tener, como es liso, va a haber una reacción, hay otra reacción. ¿Qué más, profesor? A ver, vamos a colocar entonces sus valores. El primer bloque es 3 kilogramos, bueno, de eso lo de menos. A ver, entonces,
Si es 3, 3 por 10, esto será por 30 newtons. El otro 5 por 10, 50 newtons. Y ya está. Y acá lo vamos a llamar reacción 1. Y acá lo vamos a llamar reacción 2. La teoría dice bien claro. Si un cuerpo se está moviendo en el eje X, mira, claramente se nota que el bloque se mueve en este eje X. Si se mueve en el eje X, en el eje Y no hay movimiento. No hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento, quiere decir que las fuerzas que van hacia arriba van a ser igual a las fuerzas que van hacia abajo. O sea que en otras palabras, por ejemplo, R1, reacción 1 vale 50. Reacción 2 valdría 30. ¿Qué tal me pide, no? Una vez más, mira, si el cuerpo se está moviendo en el eje X, en el eje Y no hay movimiento. Entonces, si no hay movimiento, se va a cumplir la primera condición de equilibrio. No te olvides eso. Bueno, solo aclarando. Muy bien. Entonces, ya para este grado me supongo que ya lo tienes bien claro eso. Bueno, entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, no me servía nada. Entonces, simplemente analizo como un sistema, porque yo quiero hallar el módulo de la aceleración. Entonces, creo que este problema está incluso directo para hacerlo. Puedes ponerlo en forma lineal. Entonces, acá dices, firma de Newton, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. No hay fuerza aquí, ya que es liso. Entonces, la única fuerza que va a empujar a todo va a ser F. No hay otra fuerza resultante. Incluso puedo ubicar la aceleración. Aquí está. Ubico la aceleración y digo, fuerzas que van a favor, es el único que va a favor es F, pero F vale 40. Entonces, la fuerza resultante sería 40. Va a ser igual a la masa del sistema, o sea, masa 1 más masa 2, o sea, 3 más 5, que es 8. Por la aceleración pasa a dividir, se acabó el problema. Pues la aceleración era 5 metros por segundo al cuadrado. Bueno, pero también hay que ser claros, no solamente es la única forma de desarrollar, también podemos trabajarlo de la siguiente forma, ¿no? Utilizando así. Nosotros sabemos que la aceleración es la fuerza resultante entre la masa, que es lo mismo, sino que algunos libros lo desarrollan de esta forma y no logra entenderlo, piensa que es diferente. No, pues lo mismo. Pues acá la aceleración, bajaría esa aceleración, la fuerza resultante va a ser 40 entre 3 más 5, lo mismo. Ahí está. Reemplazando aceleración, la fuerza resultante va a ser F, la masa va a ser M1 más M2, pues va a ser 40 entre 8, que es 5 metros por segundo. ¿Ves? Pues cuando se te presenta de esta forma, igual es, ¿no? La misma situación. Hay algunos aquí más se complican. Pues no, es lo mismo. Pues cualquiera de ellos puedes hacerlo. Ya está. Muy bien, entonces tenemos terminado la aplicación número 1 del problema número 1, que estaba fácil. Vamos con la aplicación número 2. Muy bien. Dice así. Al soltar la esfera, el sistema comienza a moverse. Considere que la polea es lisa y la cuerda ideal determine el módulo de tensión de la cuerda. Muy bien, ahí tenemos las masas, nos están dando. Masa 1 es 2 kilogramos, masa 2 es 3 kilogramos.
Bueno, ya cuando tú tienes práctica, esto lo sacas en un pamplú, al toque, ¿sí o no? 7 es masa 1, el peso aquí. 7 es masa 2, el peso aquí. De todo el sistema puedes hacerlo, ¿sí o no? De forma directa. Entonces, la masa 1 sería 2 por 10, 20 newtons. Masa 2, 30 newtons. Ya está. Y ahora aplicas tu ley. ¿Qué dices? Firma de Newton es igual a masa por aceleración. Entonces, para poder desarrollar esto, tienes que ubicar la aceleración. Entonces, ¿quién gana? ¿20 o 30? Claramente te han puesto 30 ganas, obviamente. Entonces, si esto está descendiendo, esto asciende con la misma aceleración, obviamente. Ya está, muy bien. Entonces dices, analizas, interpretas esto. Fuerzas resultantes significa fuerzas que van a favor. ¿Quién sería? 30 menos los que van en contra, que es 20. Y acá es lo importante. Cuando hay una polea de varios, incluso pesarían, hay que sumar todas las masas. Entonces acá es masa total. Masa del bloque 1, que es 2, más masa del bloque 2, que es 3. 3 más 2, 5. 5 por A sería. Acá saldría 10. Va a ser igual a 5A. 2 metros por segundo al cuadrado sería la aceleración. Una vez que tú has hallado la aceleración, para hallar la tensión, determina el modo de tensión de cada cuerda, lo que hay que hacer es recién hacer el corte imaginario. Por ejemplo, acá yo hago el corte imaginario, dibujo la flecha hacia el corte que se llamaría tensión, y otra vez aplicas tú. Y dices, firma de Newton es igual a masa por aceleración. Pero hay que respetar la aceleración. ¿Dónde está? O sea, que elegido sería entonces 30 menos T, porque fuerzas resultantes significa fuerzas que van a favor menos fuerzas que van en contra. La masa 2 vale 3, la aceleración vale 2, salió la primera tensión que es 24. Entonces, eso sería la forma fácil de desarrollar. De igual manera, acá puedes hallar la tensión de igual manera. Pero acá te vamos a presentar otra forma de solucionar. Ya haciéndote ingresar un poquito a lo que trabajas. Cuando trabajas en el superior, en la universidad, te pueden poner este mismo problema. Pero la diferencia es que a veces ahí lo que vas a hacer es trabajar casi algebraicamente todo algebraicamente. Y luego recién despejar al final, recién se reemplaza. Por eso es que utilizan calculadoras científicas. Esa es la diferencia. Ya no operas cada paso. Entonces hay algunos que cuando trabaja de esa manera, ya como si se bloquean. Y eso no debe pasar. Entonces vamos a ver más o menos, a ingresándonos a trabajar en función nada más de variables. Y después al final recién hacer el reemplazo. A ver, ahí está el bloque. Entonces, lo que vamos a hacer en ese bloque es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces tú tienes que elegir, eliges para 2 o eliges para 1. Eso es otro método, ¿no? Pero a pesar que trabajemos el otro método, lo vamos a trabajar todo con variable. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre acá que tendría peso y acá tendría tensión. Ahí está. Peso, mira, todo con variable, observa. M2 por G, cortas la cuerda, tensión y ahí sigue M2. Aplicas la segunda ley de Newton, que es aceleración es fuerza resultante masa sobre masa, ¿no? Pues la aceleración no sabemos,
Pero recuérdate que fuerzas resultantes significa fuerzas que van a favor de la aceleración menos fuerzas que van en contra. Lo escribimos para que no te pierdas y lo reemplazamos para que no te extravíes. ¿Ves? Entonces acá en ver que fuerza resultante estamos poniendo fuerzas que van a favor menos fuerzas que van en contra sobre la masa. Ahora sí reemplazamos, mira, ¿ves? Obviamente tú de acá a acá de frente reemplazas, pero al momento de reemplazar vamos a reemplazar pura variable. ¿Qué significa fuerza resultante? Fuerzas que van a favor. ¿Quién sería a favor? mg2 menos t sobre m sub 2, sobre la masa. Ahí lo tienes. Y eso lo llamarías ecuación 1. ¿Ves? Pues lo único que has hecho es trabajar, pero full variable. De la misma manera, ahora analizas para el otro bloque. Muy bien. Entonces, la segunda ley para el otro bloque tiene peso, que es M1G. Cortas la cuerda, se trata de la misma cuerda también. Entonces, tensión. Otra vez aplicas la segunda ley de Newton, ¿no? Una vez más aplicas entonces la segunda ley de Newton, ubicando la aceleración obviamente, porque es importante la ubicación de la aceleración, ya que si esto desciende, esto asciende, ¿no? Fuerzas que van a favor, sería acá T menos M1G, ¿no? Sobre la masa M1. Entonces lo que se ha hecho es trabajar, mira, en función nada más de variables. Y ahora sí, vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Igualamos 1 y 2. Igualamos 1 y 2, pero ya reemplazando valores. M2 valía 3. 3 por 10, 30 sería. 30 menos T sobre 3. Y acá va a ser T menos 20 sobre 2. Desarrollas y ya salió T. T vale 24. Entonces, eso es lo que nos pedían. Entonces, a veces cuando trabajan así pura variable, a veces en la universidad un poquito, algunos ya nos complicamos. Pues lo que ha hecho acá es trabajar casi siempre, al final recién reemplaza valores. Hay que estar acostumbrándonos. Otro método, lo que yo he hecho, mire, la forma que yo he hecho, pero igualito, trabajando con variables, mira, habría sido mucho más fácil cuando ya lo pone en números, pero ahí está con variables. Pues primero hallabas la aceleración de todo el sistema, entonces fuerzas resultantes, no te olvides que fuerzas que van a favor, que es M2G menos M1G, sobre la suma de masas, que es M1 más M2. Fíjate, parte algebraica. Obviamente tú lo haces más directo. Acá ya pondrías 20 menos 30 menos 20 sobre la suma, que sería 3 más 2, 5. Y te salía directo la aceleración, 2 metros por segundo. De ahí elegías cualquiera de ellos, hacías el corte, por ejemplo, si he elegido aquí corte, tensión hacia arriba, acá abajo, M1G, y la aceleración es importante también mantener. Las fuerzas que van a favor sería T menos M1G sobre M1, eso sería igual a aceleración. Reemplazas y se acabó. También se ve. Bueno, solo no te compliques cuando trabajan de esa forma, ya no te compliques. Bueno, vamos con una tercera aplicación. Dice, al apagar un incendio forestal, un helicóptero traslada un tanque de agua como se indica. Si el cuerpo sostiene al tanque, siempre forma el ángulo con la vertical, determine el módulo de la aceleración del helicóptero. Bueno, ya el ejercicio tiene su nivelcito, aunque normalmente que algunos leen aceleración y aplican ya por dinámica, ¿no? Pero la lógica no es tan fácil, ¿eh? ¿Cuál sería la lógica? ¿Cómo analizamos? Podemos decir que es evidente
que dicha máquina acelera por efecto de las fuerzas de propulsión que tienen los motores. Lo que no conocemos, eso no conocemos nosotros. Lo que sí sabemos, que la cuerda que sostiene al tanque, su ángulo es lo mismo. Entonces, ya que su ángulo es lo mismo, nos lleva a pensar que todo esto es un solo cuerpo. Por esa razón podemos considerar como un solo cuerpo. Ahí sí podemos analizar, entonces, como un sistema, ¿no? Muy bien, entonces vamos a desarrollarlo de una manera y luego lo desarrollamos de otra manera, dándote diferentes ideas. A ver, entonces, una manera clásica de desarrollar este ejercicio sería, por ejemplo, graficando el peso, ¿no? Pues graficamos el peso nada más ahí. Entonces, flecha hacia abajo, hacemos el corte, ¿no? Y después entonces flecha hacia el corte, ya está. Muy bien, entonces acá, esto sería 620 por 10, que es 6200 sería su peso. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Allá, tensión, ubicarlo, pues no. Ubicamos la tensión. Esto es tensión. Pues esa tensión podemos descomponerlo en dos fuerzas. A ver, ya. Pues lo descompongo en dos fuerzas esa tensión. Uno para la derecha y uno hacia arriba sería, ¿no? Y este que está hacia arriba lo traslado aquí ya de manera práctica. Muy bien, entonces hacemos el uso de ese triángulo que tenemos ahí de 37 y 53 y ya pues. A ver, entonces, como esto es T, ¿qué te parece que a T lo pongo 5K? 5K. Entonces, si esto es 37, esto es 53. Frente a 53 es 4K, entonces este de acá vale 4K. Este de acá valdría 3K. Acá comienza el análisis. En antes hemos hecho el primer ejercicio. Si el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, entonces no hay movimiento en el eje X. Entonces, ¿qué dices? Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba tienen que ser igual a sumatoria de fuerzas que van hacia abajo, ya que el helicóptero se está moviendo horizontalmente. Entonces, ¿qué dirás? 4K es igual a 6200. Ya está. Ese 4 pasa a dividir. 6200 entre 4, 10. Sale 1550. 1550. Ahora, eso es en el eje Y. En el eje X, ahí se va a cumplir la segunda ley de Newton. O sea, fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Y la única fuerza que está impulsando todo aquí está es 3K. O sea, 3 por 1550. Va a ser igual a la masa, la masita vale 620 por aceleración. Haces esa operación, multiplicas 3 por 1550 y lo divides entre 620 y ya está. ¿Cuánto sale eso? 7,5. Su aceleración entonces es 7,5 metros por segundo al cuadrado. Pues bastante fácil, sencillo. No te olvides. Ahora te presentamos, esperando que haya quedado claro este primer método,
Ahora te presentamos otra manera de desarrollar. Tal vez sea más sencillo, tal vez no lo sea, y a ver, pues tú eliges cuál va a ser más fácil. Pues acá tenemos la explicación de cómo es que analicemos y pensamos que todo es un sistema. Una vez que has pensado que todo es un sistema, haces el diagrama de cuerpo libre. Dibujas el peso, la aceleración hacia donde se mueve, ahí está, masa, gravedad, y ahí está tensión. Y con esas fuerzas, con esas tres fuerzas, tratamos de formar un triángulo. En este caso, él no es fuerza, él es aceleración. Cuidado que pues solamente quedaría tensión, fuerza, ¿no? Masa por gravedad, y recordándote pues la teoría que decía que si la aceleración está aquí, entonces la fuerza resultante también está en la misma posición, es paralelo a esto. Ya la fuerza resultante es paralelo a esto. Entonces se supone que acá también está la fuerza resultante. Viendo esa teoría, ahí pensamos, ¿ves? De esa manera. Aquí está la tensión, aquí está el peso, y la aceleración no es esto, sino que tú sabes que si la aceleración está aquí, la fuerza resultante también es paralelo a esto. Entonces, este de acá es la fuerza resultante. Ya está. Entonces, eso sería la otra manera de desarrollar, mucho más rápida. Ya, pues ahí manejas geometría o trigonometría como tú deseas. Por ejemplo, yo puedo aplicar acá tangente de 37. Tangente de 37 sería FR entre MG, aplicando trigonometría. Esto pasa a multiplicar, ahí está F, fuerza resultante es mg por tangente 37. Pero la fuerza resultante es masa por aceleración, ¿no? Y ya lo hemos omitido ese paso. Fuerza resultante es masa por aceleración, y esto va a ser igual a masa por gravedad por tangente de 37. De acá se van las masas, y es por eso que queda solamente aceleración, es gravedad por tangente de 37. Tangente 37 es 3/4, gravedad es 10, y se acabó. 7,5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa es otra manerita de desarrollar. Vamos con una cuarta aplicación. Y ya está. Cuarta aplicación. Nos dice así. Calcule el módulo. Vamos a hallar el módulo de la aceleración del vagón. Si el ángulo que forma con la cuerda no cambia. Allá, otra vez, ¿no? Como no cambia el ángulo, podemos pensar como un solo sistema. La gravedad, el ángulo es 53. Pues vamos a ver, vamos a hacer primero por el primer criterio y luego analizando el segundo criterio. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Pues para el primer criterio hacemos siempre en ambos, ¿no? Se hace el diagrama de cuerpo libre. Hacemos el diagrama de cuerpo libre. Aquí está. Cambiamos de color, a ver, con rojo acá la tensión. Ya ahí lo tenemos. Y ya está. Entonces, esto es saber cuánto es la masa, no sé. Entonces, en forma general puedo trabajarlo. Mg puedo ponerlo, o 10M. Mg o 10M, como tú deseas. Esto es tensión. Entonces, esa tensión lo puedo descomponer en dos, ¿no? Pues lo descompongo en esa tensión en dos. Uno, aquí está, y dos, ahí está. Entonces, esa tensión ya no existe. Puedes utilizar trigonometría, puedes utilizar geometría. A ver, ahora trigo. Fácil trigo, ¿sí o no? Utilizando trigo es fácil. El que está al frente siempre es seno y el otro es coseno. Entonces, este de acá es seno. Entonces, este va a ser T seno de teta.
Esto va a ser t coseno de teta. Y el mismo criterio que de antes. Ya que esto se está moviendo hacia de izquierda a derecha, no hay movimiento de abajo hacia arriba. Entonces, si no hay movimiento de abajo hacia arriba, se cumple que los que van hacia arriba es igual a los que van hacia abajo. Ah, ya, o sea, t seno de teta es igual a mg. Y puedes llamar la ecuación 1. Ahora, en el eje X, ¿qué se cumple? Firma de Newton. En el eje X, fuerza resultante es masa por aceleración. Y la única fuerza que está jalando a este sistema es t coseno de teta. T coseno de teta va a ser igual a la masa, es m, aceleración no sé, ya está. Ecuación 2. ¿Qué haces para que se elimine algo? A ver, sumando no se puede hacer nada, restando no se puede hacer nada, dividiendo, ¿no? Si tú divides las dos ecuaciones, interesantes, se van, mira, tensiones, se van las masas, y te queda seno sobre coseno, que eso tú sabes que es tangente. Tangente ya le reemplazo de una vez de 53. Va a ser igual a G por A. Nos está pidiendo la aceleración. Entonces, a ver, ¿qué me conviene? Lo reemplazo y lo invierto. ¿Sí? Tangente de 53 es 4 quintos. No, 4 tercios, ¿no? Entonces, si tangente, a ver, acá no, detallado ya. 4 tercios. Y acá sería 10 sobre A. Bueno, puedo sacarle la mitad. 2 mitad 5. Ya salió. 2A es igual a 15. A vale 7,5. Otra vez 7,5. Ya, eso sería la forma clásica, bueno, de desarrollar. Ya, esperando que esté claro también eso. Ahora vamos a analizar, pues, con la fuerza resultante. Y buscar un triángulo y más rápido tal vez sale eso. Bueno, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el diagrama del cuerpo libre. Pues hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la esfera otra vez. Ahí está. Tenemos el peso, que es mg, tenemos la tensión y la aceleración. Entonces, acá lo que tenemos que recordarnos es la teoría. Nos decía claramente si la aceleración está en esta posición, entonces la fuerza resultante también va a ser paralela a esto. O sea que la fuerza resultante también va a ser una flecha para la derecha. Entonces, con esa fuerza resultante busco mi triángulo y se acabó. Ahí está escrito, pues, ahí está. Si la fuerza resultante y la aceleración tienen la misma dirección, ahí decía en la teoría, ¿ves? Pues con esto se deduce que la fuerza resultante también está para la derecha. Entonces, con estos tres se busca un triángulo y se acabó. Entonces, puedes aplicar geométricamente, trigonométricamente. Por ejemplo, acá podemos aplicar tangente. Tangente de teta, que es igual FR sobre FG. Ahí está. Pero la fuerza resultante, tú sabes que es masa por aceleración. Y la fuerza de gravedad es masa por gravedad. Se van las M's. Se acabó, ¿sí o no? Esto pasa a multiplicar. Aceleración valdría G por tangente de teta. Bueno, entonces sería 10 tangente de 53, ¿no? Ya 7,5 aproximadamente 8, ¿no? Redondeando. Ya está, redondeando ya eso, su valor.
Muy bien, entonces vamos con lo que es otro punto, sistema de referencia. ¿Qué cosa es sistema de referencia? Son un conjunto de elementos constituidos por el cuerpo de referencia. Puede ser cualquier objeto o el sistema de ejes coordenadas puede estar dado por un reloj, lo cual nos permite estudiar un cierto fenómeno físico, como por ejemplo un movimiento mecánico. Como el cuerpo en referencia puede estar en reposo o puede estar en movimiento. Por esa razón vamos a tener dos tipos de sistemas de referencia. Uno es el sistema de referencia inercial y el otro es el sistema de referencia no inercial. Es importante que lo entiendas esto. Entonces, en un sistema de referencia inercial va a haber un objeto no inercial. Ya sabes que esto está acompañado por el sistema eje X, sistema eje Y y un reloj, ¿no? Para la observación. Entonces, ¿qué cosa es el sistema referencial inercial? El sistema de referencia inercial, en este caso el cuerpo de referencia o el observador, puede estar en reposo, ese es el criterio. El observador puede estar en reposo o con movimiento rectilíneo uniforme. Para todos los objetos, efectos, tierra que constituyen el sistema referencial. Es importante entonces esto, que lo tomas en cuenta. Entonces el sistema inercial, el objeto inercial, el observador inercial, recuérdate, está en reposo o en MRU al momento de hacer el análisis. Para este sistema se verifican directamente las leyes de Newton. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú trabajas, cuando tú pones al observador que está en reposo en MRU, todo lo que se va a cumplir son las leyes de Newton. Se verifican las leyes de Newton. En cambio, cuando trabajas en un sistema no inercial, en este caso, el cuerpo de referencia o el observador presenta aceleración. Entonces, para ese sistema no es posible aplicar directamente las leyes de Newton, ya que el observador está acelerando. No es posible, no se puede aplicar en un sistema no inercial las leyes directamente. Para poder aplicar lo que hay que hacer es acá, ¿ves? Lo que hay que hacer es agregar una fuerza. Producto, esta fuerza es producto de los efectos inerciales al DCL, al cual es analizado. Esta fuerza que tú vas a ubicar es opuesta. Esta fuerza se denomina fuerza inercial o fuerza ficticia. Fuerza inercial o fuerza ficticia. Y se aplica al centro de gravedad del cuerpo en dirección opuesta a la aceleración. O sea, si acá hay una aceleración, la fuerza ficticia tú lo dibujas en contra. Si la aceleración estaría hacia la izquierda, la fuerza ficticia lo dibujas en contra. Y esta fuerza ficticia es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces, hay dos maneras entonces de desarrollar ejercicios de acuerdo utilizando un sistema de referencia. Nos vamos a ver eso, aplicación 5. A ver, nos dice, sabiendo que el vagón presenta aceleración constante de 6 metros por segundo al cuadrado y el bloque permanece respecto de él, determine la lectura del dinamómetro. Queremos saber cuál es la lectura de ese dinamómetro. Vamos a analizar primero colocándole un observador. Este observador puede estar en reposo o puede estar en movimiento. Entonces recuérdate que si haces eso, se van a aplicar directamente las leyes, ¿no?, de Newton. Bueno, entonces vamos a ver el primer método, haciendo un sistema de referencia inercial. Ahí está, se tiene el bloque,
que tiene una aceleración, y ahí está el sistema referencial. Pues ahí está, nuestro observador está en MRU o puede estar en reposo. Entonces, en esta situación, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería que se aplica esto? Cuando, por ejemplo, tú dibujas fuera al observador. Como tú observas aquí al vagón, entonces si al vagón tú lo dibujas fuera, estarías aplicando un sistema inercial. Entonces, esta persona va a observar a ver qué cosa tiene este bloque, tiene peso, hay contacto, hay reacción, o puede ser fuerza la normal, cortas la cuerda y ahí está la tensión. Y a la vez, ese bloque se está moviendo a una aceleración A de 6 metros por segundo al cuadrado. ¿Ves? Entonces, el observador inercial está masa por gravedad, ahí está la reacción, la tensión, ahí está la aceleración. Y este es el observador inercial. Entonces, como está observando y tiene movimiento, puede ser uniforme o puede estar en reposo, entonces se cumple directamente la ley de Newton. Puedes aplicar fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Obviamente que aquí también se va a cumplir que los que van hacia abajo igual a los que van hacia arriba. ¿Por qué? Porque se está moviendo hacia la derecha. Entonces, pero aplicando directamente ya sale lo que estamos queriendo. Entonces, la única fuerzas que van a favor, es tensión, a ser igual a la masa que es 5 kilogramos, la aceleración 6 salió 30. Entonces eso es lo clásico que hacemos, ¿no? Cuando desarrollamos, entonces estamos trabajando en un sistema inercial. O sea, sin querer, estamos poniendo el observador fuera. Y ahora, profesor, ¿cómo sería si trabajamos en un sistema de referencia no inercial? Recuérdate que ahí el observador va a acelerar. ¿Cuándo sería eso? Cuando tú al observador lo pones dentro. Entonces, si el observador está dentro, ya que el carrito, el vagón está acelerando, entonces él también está acelerando. Entonces, cuando acelera, también el observador, entonces hay que colocar, ¿qué cosa? Una fuerza, ¿no? Una fuerza ficticia que va en contra de la aceleración. Ese es el truquito. Normalmente, a ver, tiene peso, tiene reacción, tiene tensión. Entonces, dibujas una fuerza opuesta a la aceleración, que se llama fuerza ficticia o fuerza inercial. Eso es el truquito. Y lo que vas a hacer es aplicar la primera condición de equilibrio. Fuerzas que van a la derecha igual a fuerzas que van a la izquierda. Y recordarte que la fuerza ficticia, recuérdate que era igual a masa por aspiración. Entonces, T va a ser igual a F, a la fuerza ficticia, pero la fuerza ficticia es masa por aceleración. 5 por 6, 30. Salió lo mismo. Muy bien. Entonces, esperando que esté claro la diferencia de trabajar en un sistema de referencia inercial y un sistema de referencia no inercial. Muy bien. Algo más aquí. Para problemas con ascensores, por ejemplo, que presentamos ahí para un sistema inercial y un sistema no inercial, ¿no? Que está afuera, entonces cuando tú pones fuera el observador, entonces solamente va a tener peso y tensión y la aceleración. Y acá aplicas directamente la ley de Newton. En cambio, cuando pones el observador dentro, tienes que adicionar esta fuerza ficticia. ¿Y cómo se adiciona? Es una fuerza que se dibuja en contra de la aceleración. Y luego se aplica fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Pero teniendo en cuenta que la fuerza ficticia es igual a masa por aceleración. Igualito sería si es que el ascensor, por ejemplo, va hacia abajo, ¿no? Igual. Entonces, si el observador está afuera, lo único que observa es masa y tensión, obviamente que está desacelerando hacia abajo, ¿no? O acelera hacia abajo.
Y acá hay que dibujar la fuerza ficticia. Y considerar que está en equilibrio. Ese es el truquito, entonces, cuando trabajas en un sistema no inercial. Muy bien, entonces, eso es importante también esa situación. Vamos a presentarte entonces las siguientes imágenes ahora. ¿Qué tienen en común las siguientes imágenes? ¿Qué puedes observar acá? Una esfera atada a una cuerda moviendo sobre un plano horizontal. Ahora acá los coches de las ruletas en movimiento sobre un plano vertical. ¿Qué tienen en común? ¿O podemos agregarte algo más? A ver ahí, un grupo de personas girando sobre un plano inclinado. ¿Qué tienen en común? Fácil, bueno, los móviles están realizando movimiento ¿qué? Circunferencial sobre cada una de las superficies donde se desplazan. Pero la pregunta, a razón de eso, ya vemos que hay movimiento circunferencial, pero la pregunta es, ¿qué fuerza permite dicho movimiento? ¿Qué fuerza? ¿Habrá alguna fuerza que permite dicho movimiento? ¿O cómo será ese movimiento? Vamos a hacer un análisis, a ver. Vamos a ubicar una pequeña esfera unida a una cuerda en reposo sobre la superficie horizontal, tal como se muestra. Ahí está. Inicialmente, esa esferita está en reposo. Con un golpecito que vamos a dar a la esfera y vemos qué sucederá, qué pasará. Entonces se observa que experimenta un movimiento circunferencial. Obviamente vamos a imaginarnos que la tabla es liso, ¿no? Entonces va a comenzar un movimiento circunferencial. Vamos a analizar, en cada tramo podemos analizar qué fuerzas están actuando sobre ese movimiento circunferencial, pues para lo cual hacemos un diagrama de cuerpo libre. Entonces ahí está. Por ejemplo, sobre esto hemos analizado, la esfera tiene peso, ya que hay contacto con el tablón, hay reacción, y si cortas la cuerda hay tensión. Vemos tres fuerzas. La pregunta es, ¿a qué sería igual la fuerza resultante? ¿Será igual a la tensión? ¿A qué será igual? ¿Qué decimos? La esfera se encuentra moviendo sobre una superficie horizontal. Analiza. No se mueve para arriba ni para abajo, lo que significa que las fuerzas que van, por ejemplo, en este caso, el peso y la reacción, se anularían. Entonces, la única fuerza que estaría actuando acá sería la tensión. Entonces, la fuerza resultante sería igual a la tensión, entonces. ¿No? Entonces, ve, aquí está explicando eso. La esfera se encuentra moviendo sobre una superficie horizontal. No sube ni baja, no da saltos. Esto se debe que en el eje perpendicular al plano hay equilibrio. ¿Ves? Estos dos están en equilibrio, porque el módulo de la reacción y el módulo de la fuerza son iguales. Entonces, la fuerza resultante sería la tensión en este caso. Bueno, vamos a ver, a seguir analizando. Entonces, la fuerza resultante en este caso es igual a la tensión, que genera los cambios en la dirección de la velocidad tangencial. Es decir, genera una aceleración. Y esta aceleración se llama aceleración centrípeta. Muy bien, entonces ya hemos descubierto que es esa aceleración que recuérdate que hemos hecho un movimiento circular que va al centro, se llama aceleración centrípeta. Entonces, eso ahora, esta aceleración centrípeta, vamos a aplicar a la segunda ley de Newton. Entonces, en el eje radial, ahí está, ¿ves? Junto a la fuerza resultante, recuérdate que había una aceleración, pero ahora esta aceleración se llama aceleración centrípeta. Nosotros sabíamos
que se cumple siempre, fuerza resultante, masa por aceleración, pero aplicando en este tema, ya que la fuerza resultante es igual a la tensión, entonces la fuerza resultante se va a llamar fuerza centrípeta. Entonces, esa fuerza resultante se va a llamar fuerza centrípeta. Y aplicando esto a la segunda ley de Newton, tendríamos que la fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Muy bien, y ahí lo tenemos. Su leyenda. Muy bien. Pero la pregunta sería ahora, ¿qué es la fuerza centrípeta? ¿Qué será? ¿Habrá alguna manera? La fuerza centrípeta dice que es la fuerza resultante de todas las fuerzas radiales. Y hay un truquito para hallar la fuerza centrípeta. Vamos con una aplicación. Aplicación 6. Considere una persona haciendo girar una esfera de 1 kilogramo. Considere una persona haciendo girar una esfera de 1 kilogramo en un plano vertical. Calcule el módulo de las fuerzas centrípetas. Queremos hallar la fuerza centrípeta en el punto A, en el punto B y en el punto C, para entender eso, de lo que estamos hablando. Entonces, vamos con el desarrollo. Vamos para el punto A y hacemos el diagrama de cuerpo libre en el punto A. Trazamos para lo cual la línea tangencial, la línea radial y la línea tangencial. Entonces, esto va a tener un peso y corto la cuerda, va a haber una tensión. Eje radial, eje tangencial, ahí está la tensión en A, y esto será la fuerza de gravedad. Entonces, ¿qué cosa era la fuerza centrípeta? La fuerza centrípeta era la sumatoria, ¿no?, de las fuerzas. Era la fuerza resultante de las fuerzas radiales. Fuerza resultante de las fuerzas radiales. Allá ve, ¿quiénes están en las fuerzas radiales? Está entonces tensión y fuerza de gravedad. Entonces la fuerza centrípeta simplemente pues será la resta. Tensión de A menos fuerza de gravedad. Ahí está la fuerza centrípeta. Entonces la fuerza centrípeta es la sumatoria de las fuerzas radiales. Será tensión de A menos fuerza de gravedad, es masa por gravedad. Entonces ya hemos hallado ya la tensión, la fuerza centrípeta en A. Ahora vamos a hallar en B. Bueno, ahí está la recta tangencial. Y ahora vamos a trazar la recta radial. Radial porque pasa por el radio, ¿no? Bueno, sobre eso hacemos el diagrama de cuerpo libre. Hacia abajo tendrá su peso, fuerza gravitatoria, y el otro será la tensión. Tensión en B. ¿Qué dice por definición que es fuerza centrípeta? Son las fuerzas que están en el eje radial. Por lo tanto, aquí la fuerza centrípeta sería simplemente tensión en B. Ahora analicemos en el punto C. Trazamos la recta tangencial y radial. Y ahora el diagrama de cuerpo libre. Tenemos peso y tenemos la tensión en C. ¿Qué era la fuerza centrípeta? Son las fuerzas que están en el eje radial. Entonces será TC más fuerza de gravedad, o sea, masa por gravedad. Bueno, ya hemos analizado entonces en A, en B, en C. Bueno, en forma general, en forma práctica, de manera práctica, para hallar la fuerza centrípeta, hay un truquito también, que es fuerzas. Si tú quieres hallar la fuerza centrípeta, es fuerzas que van al centro menos fuerzas que salen del centro. ¿Ves? Mira, fuerzas que van al centro menos fuerzas que salen del centro. Fuerzas que van al centro, nada más no hay fuerzas que salen del centro. Fuerzas que van al centro menos fuerzas.
que salen del centro. Y en el punto C tampoco no había fuerzas que salen, por lo tanto no hay menos. Ahí está. Entonces, la fuerza centrípeta de la sumatoria de fuerzas radiales que van al centro menos sumatoria de fuerzas radiales que van hacia afuera o salen del centro. Muy bien, vamos ahora a analizar este movimiento circular. No sé si habrán escuchado ustedes acerca de la fuerza centrífuga. Hay incluso muchos dirán eso no existe, existe, hablan, ¿no? Pues eso tiene que ver en el movimiento circular. Vamos a ver un objeto que está girando uniformemente, ahí está, ese bloque está girando uniformemente, y nosotros vamos a analizarlo de acuerdo a los dos sistemas que ya te he explicado, el sistema inercial y el sistema no inercial. Saquemos el diagrama de cuerpo libre desde un sistema de referencia inercial, y luego vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre desde un sistema de referencia no inercial. Entonces, recuérdate cuando es inercial, el observador está afuera y puede que se esté moviendo, pero si se mueve es con velocidad constante o pueda que esté en reposo. Entonces, si ponemos al objeto, al observador inercial, él observa a este bloque que hay un peso, hay una reacción y hay una tensión, nada más. Y obviamente, ¿qué más se sabe? Que si acá se va a cumplir las leyes del Newton. Ahora ubiquemos al observador donde se está realizando el movimiento, y eso sería el objeto no inercial. ¿Y qué se hacía? Recuérdate que lo que se hacía, se dibujaba una fuerza ficticia, ¿no? Que estaba en contra de ese movimiento. Y la aceleración, si tú te recuerdas, está hacia el centro. La aceleración centrípeta siempre hacia el centro. Entonces la fuerza ficticia sería en contra de esa aceleración. Entonces hay que dibujar esta fuerza ficticia. Y a esta fuerza ficticia lo conocen como una fuerza centrífuga. Ahí aparece eso. Entonces, cuando tú desarrollas un ejercicio haciendo un análisis a un sistema no inercial, ahí aparece la fuerza centrífuga. Muy bien, aplicación 7. ¿Qué nos dice? El diagrama se muestra una esfera de 2 kilogramos que gira en un plano vertical. En un lugar mostrado hay la tensión de la cuerda y la velocidad de la pelota en instantes 12 metros por segundo. Entonces, lo que tenemos que hacer es un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Bueno, vamos a ver. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre esa esfera que tendría, a ver, ahí está la recta tangencial y la recta radial. Siempre no olvidarnos. Tiene un peso, fuerza de gravedad. Cortas la cuerda y está la tensión. Entonces, aplicas la ley, ¿no? Y ahí estaría la velocidad y la gravedad. Se cumple la segunda ley de Newton, pues fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces, la fuerza centrípeta, que era fuerzas que van hacia el centro, y la única que va al centro es T. Va a ser T, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Bueno, hay que recordar los movimientos circular. Aceleración centrípeta es velocidad tangencial al cuadrado sobre radio. Pues así quedaría. Muy bien, otra manera, tal vez debido a la complejidad que te puede servir, es que tú utilizas pues esta mnemotecnia, podría ser también, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a mi vecina rica. También podría ser que lo utilices. Y llegarías a lo mismo. Porque la fuerza centrípeta es fuerzas que van al centro, y la única fuerza que va al centro es T, y quedaría masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Estarías llegando a lo mismo. Pero eso, bueno, una alternativa nada más.
Ahora ya pues te toca simplemente reemplazar, ¿no? Reemplazar. Tensión es lo que me está pidiendo. Masa lo tenemos 2 kilogramos. Velocidad 12. Radio 4. Reemplazamos datos 144. Entre 4 por 2. 72. Y se acabó el problema número 7. Problema 8. Nos dice que un collarín liso de 1 kilogramo se encuentra girando unido a un resorte. Si gira alrededor del eje AB, alrededor del eje AB está rotando con una rapidez angular de 10 radianes por segundo. Determine la deformación del resorte. Vamos a utilizar acá la ley de Hooke, pero no. Muy bien, entonces lo que hay que hacer es hacer el diagrama de cuerpo libre nada más, ¿no? Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre para el collarín. Entonces, para graficar la fuerza elástica hay que analizar siempre qué está sucediendo. ¿Qué sucede? Tenemos que ver la fuerza externa. ¿Qué hace la fuerza externa? La fuerza externa trata de estirarlo, ¿sí o no? La fuerza externa trata de estirarlo a pesar del movimiento. Entonces, ¿cómo actúa la fuerza elástica en contra de esa fuerza externa? Pues aquí estaría la fuerza elástica. Bien. Ahí está la rotación para que lo tengas en cuenta. Y tendría también el peso, el collarín. Y también habría en contacto con la barra, habría fuerza a la normal. Y ahí está la fuerza elástica. Como esto se está moviendo así, observa, en AB dice se está moviendo, ¿no? Entonces, si el movimiento es horizontal, fíjate, pues las fuerzas que van hacia arriba y las fuerzas que van hacia abajo están en equilibrio. Tienen que anularse esas fuerzas. Entonces, no te olvides eso. Ya, entonces, pero en este caso no es tan relevante, no nos va a servir mucho, a ver, hallar estos dos. Entonces, directamente aplicamos la segunda ley de Newton. Entonces, fuerza centrípeta, ¿no? Fuerza centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. Ya está. Bueno, podrías utilizar la mnemotecnia. Podrías utilizar masa por velocidad al cuadrado sobre radio. Pero quiera o no quiera, si utilizas eso, tendrías que hallar la velocidad lineal. Si te recuerdas movimiento circular, claro, fácil, porque velocidad lineal es velocidad angular por radio. Y podrías hallar fácilmente la velocidad lineal. O si no, utilizas esto que está aquí y reemplazas directo pues con velocidad angular, ya que la aceleración centrípeta es velocidad angular al cuadrado por radio. Directamente ya para no estar utilizando esto. Lo mismo, ¿no? Entonces ya está. Entonces la única fuerza, fuerzas centrípetas son fuerzas que van al centro y la única fuerza que va al centro es la fuerza elástica. Va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Ya te he dicho, la aceleración centrípeta es velocidad angular por radio. Y ahí está. Y la fuerza elástica es K por X, por la ley de Hooke. Reemplazamos valores porque tenemos K, que vale 600, X lo que nos pide, la masa vale 1, velocidad angular vale 10, y ahora faltaría solo acá por radio, acá es radio. Solo faltaría radio. El radio, si tú observas, aquí está el radio, va a ser la longitud inicial más X, ¿no? Más cuánto se deforma.
Entonces, longitud inicial era 0,50 centímetros. 50 centímetros convirtiendo a metros es 0,5 metros. Y ya está, entonces sería 0,5 más x más la deformación. Ya está. Muy bien. A ver, verificamos una vez más. Borramos esto que hemos hecho. Para reemplazar, a ver. Ya es cuestión reemplazar, nada más era esto. A ver. K es 600, ahí lo tenemos. X es lo que queremos hallar. La masa es 1 kilogramo. La velocidad angular tenemos 10. El radio acá lo tenemos, longitud inicial que es 0,5 más X. Muy bien, resolvemos eso y se acabó. Sale 0,1 metro. Y eso sería todo con respecto al ejercicio 8. Ejercicio 9. Dice, a ver, en el instante mostrado, una esfera se mueve sobre una superficie semiesférica lisa. Si en el punto A la fuerza de reacción tiene un módulo de 60, acá la fuerza de reacción vale 60, me está diciendo, calcula el módulo de la aceleración centrípeta. Queremos saber cuánto es. Lo que vamos a hacer es el diagrama de cuerpo libre a este problema. Entonces, obviamente esto va a tener un peso. Entonces, acá dibujas peso que valdría 50. ¿Qué más? Me dice que la reacción vale 60. Y acá está, dibujas otra, aquí está la reacción, eso valdría 60. Pues ahí no hay cuerda, dirá cuerda, tensión, no. Ya pues eso nada más habría. Y lo siguiente que se va a hacer es descomponer, pues esto nos conviene descomponer en el eje radial, acá. Entonces lo descompones. Esto lo descompongo en dos, a ver. 1 y 2 sería. Pero este que está hacia abajo lo traslado mejor aquí. Para que se note claramente que esta fuerza está en el eje. Y así de fácil se halla. El ángulo lo tienes, que vale 37. De esa manera, entonces ya estaríamos desarrollando. Pues ahí lo tenemos, la reacción que vale 60. Si esto vale 50, descomponiendo, esto sería 30 y 40. ¿No? Esto de acá 30, porque a 37 es 3K, 30. Y a 53 es 4K, 40 y el otro 50. Muy bien. Entonces, lo único que se cumple es, pues, segunda ley de Newton, se acabó. Fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta. Fuerza centrípeta significa fuerzas que van al centro. Quien va al centro sería 60, menos los que salen del centro, 40, 60 menos 40 sería. Va a ser igual a la masa por aceleración centrípeta. Ahí está. La masa vale 5, que acá lo tienes, y la aceleración centrípeta me está pidiendo. 20 es igual a 5 veces aceleración centrípeta, y la aceleración centrípeta valdría 4 metros por segundo al cuadrado. Último problema. Problema 10, hay que borrar esto. Y ya está. Problema 10. Dice, consideremos el caso particular de un movimiento circunferencial que desarrolla un péndulo cónico. Hay el módulo de la aceleración centrípeta. Otra vez nos está pidiendo la aceleración centrípeta. Pasado, a ver. En ese péndulo cónico. Hay que hallar entonces la aceleración centrípeta. Ya de antes más o menos hemos hallado. Lo que hay que hacer en primer lugar es el diagrama de cuerpo libre.
Esto tendría un peso, mg, cortas la cuerda, tensión, y eso sería todo. Ya está. Entonces, a ver, acá que aclaramos. Nada más habría estos dos. Y lo que hay que hacer esa tensión es descomponerlo en dos. Volverlo en dos fuerzas. Uno sería para la derecha y otro para arriba, ¿ves? Pero cuando lo dejas así, no está bien. Entonces, esto que está aquí se le traslada aquí, ¿no? Para que tenga mejor visión, ¿ves? Entonces, utilizando trigonometría, se ha hallado cada uno de ellos. Ángulos correspondientes. Si esto es teta, esto de acá también es teta. Si esto es t, el que está al frente es seno. Entonces, esto de acá es t seno de teta. Y este de acá es t coseno de teta. Y esto de acá es masa por gravedad. Y ya está, eso es lo que se ha hecho acá, ¿ves? Eso es lo que se ha hecho, eso es lo que estás observando ahí. Esto de acá se ha borrado y ya está, y así quedó, ¿ves? Entonces, ahora tu análisis comienza, ya que esto se está moviendo, mira acá horizontalmente, porque no se mueve así, dando saltos, no está. Sería un movimiento, no te dice así, es un movimiento de esta forma. Por lo tanto, no hay movimiento vertical. Quiere decir que él y él están en equilibrio. Entonces se va a cumplir que fuerzas que van hacia arriba igual a fuerzas que van hacia abajo. Eso se va a cumplir. Entonces t coseno de teta va a ser igual a mg. Y luego aplicas la ley, ¿no? Acá. Acá sí se cumple dinámica circular. Entonces, fuerza centrípeta, o incluso acá puedes despejar, ¿no? Puedes dejarlo a t solito o así nomás dejarlo. A ver, lo dejamos a t solito, ahí está. El coseno pasa a dividir, ahí está. Ahora en el plano horizontal se va a cumplir dinámica, ¿no? Entonces va a ser fuerzas centrípeta. Fuerzas centrípeta es igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Y qué significa fuerza centrípeta? Fuerzas que van hacia el centro y el único que va al centro es t seno de teta. Va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Lo dejas así porque me está pidiendo aceleración centrípeta. Entonces, esto lo vamos a llamar ecuación 2. Y algo se tiene que hacer ecuación 1 y ecuación 2. De acuerdo a lo que lo he dejado, reemplazar. Método sería sustituir. En donde está t vamos a poner todo esto. mg coseno de teta en vez que esté t. Y ahí, en donde está de rojito, ahí va a ir mg coseno de teta por el seno de teta va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Masa y masa se van. Entonces acá me queda que seno entre coseno es tangente. Entonces aceleración centrípeta sería g tangente de teta. Bueno, vamos a trabajar el otro método que se te ha explicado también, teniendo en cuenta nada más la dirección de la aceleración. Eso sería la forma clásica de desarrollar. Ahora vamos con otra. El mismo ejercicio 10, otro método. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Sabemos que la aceleración centrípeta apunta hacia el centro. Entonces, por teoría, recuérdate que la fuerza centrípeta, ¿no?, va a estar paralelo a la aceleración centrípeta. Entonces, aquí también va a estar la aceleración, la fuerza centrípeta. Y con esos tres formarías un triángulo. Entonces, lo único que tenías que recordar de la otra manera es que si la aceleración centrípeta está de izquierda a derecha, entonces acá también está la fuerza centrípeta. Entonces podías utilizar todo el triángulo, ¿no?
ya que este de azul también es fuerza centrípeta, fuerza de gravedad y tensión. Entre estos tres formas un triángulo y se acabó. Ese es el otro. Entonces ahí podemos aplicar ya pues método trigonométrico, geométrico, no sé, a ver, ¿qué puedo aplicar? Tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. O sea, tangente va a ser fuerza centrípeta sobre fuerza de gravedad. Y ya está. Reemplazando la fuerza centrípeta es masa por aceleración centrípeta y fuerza de gravedad es masa por gravedad. M y M se van, pasa a multiplicar y se acabó. Aceleración centrípeta es gravedad tangente. Bueno, entonces hemos